Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Pues como saben, hoy vamos a tener nuestro seminario sobre la norma 036-1 de la Secretaría del Trabajo y en especial vamos a revisar el acuerdo modificatorio de esta norma. Le doy los buenos días a Jorge Cartier desde España, nos acompaña Buenos el día días. y pues él tocará la parte técnica. Jorge, adelante si quieres comentar algo. Hola, buenos días. Pues nada, encantado de saludarles. Yo me centraré después de la presentación que haga José de Jesús acerca de los aspectos legales de la norma. Pues por mi parte me centraré sobre todo en la aplicación práctica de las metodologías de evaluación ergonómica que están contenidas en esta norma, intentando pues abordarlo desde un enfoque práctico, todo lo práctico que sea posible, con algún ejemplo también, ¿vale? Para que ustedes puedan ver pues, cómo aplicar estas metodologías en su empresa. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Déjenme, aquí está. Pues como les decía, vamos a revisar algunos aspectos de la norma, recordarles que las fechas que estaban propuestas de esta norma 036-1, pues se modificaron, las vamos a revisar más adelante. Teníamos compromisos para enero del 2020, digo, aspectos que entrarían en vigor en enero del 2020, ¿no? Pero todo esto se modificó. Teníamos otros aspectos que tenían que entrar en enero del 2023, pero finalmente el acuerdo modificatorio pues nos cambió las fechas. Ahorita las vamos a revisar. Recordarles que básicamente las partes consideradas dentro de esta norma, porque hay una segunda parte, ¿sí? Por eso tiene el _1, está por salir una que tenga el _2, pues es el manejo manual de cargas, ¿sí? Los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, ¿sí? Análisis de los factores de riesgo, ¿sí? Por el manejo manual de carga. Ajá. Adoptar medidas de prevención y control, o sea, estas ya son las obligaciones del patrón, o sea, recuerden que tenemos que hacer todas estas actividades, ¿no? Más obligaciones del patrón: efectuar la vigilancia de la salud de los trabajadores con relación al manejo de cargas, ¿sí? E informar a los trabajadores sobre el manejo de cargas. Aquí les quiero recomendar mucho pues la serie de Napo. Recuerden que esta serie es gratuita, la podemos bajar de internet sin ningún problema. Aquí tienen el enlace. Y pues son videos cortos, muy intuitivos, con los que podemos estar recordándole a la gente pues todas estas actividades. Aquí se los dejo para que lo vean. Pues como les decía, esta serie es gratuita, podemos disponer de todos los videos, hay muchos temas, entonces les recomiendo, los pueden bajar y los pueden usar en sus capacitaciones, ¿no? Más obligaciones del personal. Recuerden que estas nuevas normas ya tienen el concepto de POE, que es personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, esto nos obliga, o posiblemente la autoridad nos obligue a demostrar que las personas que están siendo capacitadas son las personas que realizan las actividades, ¿no? Ya son varias las normas que tienen este concepto de personal ocupacionalmente expuesto, entonces hay que considerarlo. Nos pide capacitación y adiestramiento. Recuerden que capacitación suele ser teórica, adiestramiento suele ser práctica, y nos habla de que debemos por lo menos considerar en la capacitación la prevención de riesgos, la instrucción teórica, el entrenamiento práctico, cómo manejar las cargas en este caso, y la evaluación de conocimientos y habilidades. En esta parte de la evaluación de conocimientos y habilidades es importante recordar que tendríamos que hacer exámenes, ¿no? O sea, tenemos que considerar exámenes sobre el conocimiento, sobre la habilidad, para poder demostrar
que se dio esta capacitación y adiestramiento. Esto quiere decir que son cosas que tenemos que documentar. Esta capacitación debe de ser para trabajadores de nuevo ingreso que deben de recibir esta capacitación. Ellos deben de estar considerados, en especial en aquellos puestos en los que ustedes hayan evaluado este riesgo ergonómico, ¿no? Por lo menos cada 2 años se debe de impartir esta capacitación. Entonces, recuerden que estos son puntos que pueden ser requeridos durante una inspección. Más adelante les voy a platicar qué hemos visto ahorita en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo en estos últimos meses del año, que ya ha habido algunas en relación a ergonomía. Antes es importante que se capacite con herramientas o equipo nuevo, ¿no? Evidencia de condiciones inseguras y, si los hubiera, la última evaluación. Entonces, tenemos que estar evaluando constantemente estas capacitaciones. Recuerden que este tipo de manejo de cargas pueden generar lesiones que luego son muy complicadas, ¿no? Como las lesiones en la espalda baja, eh, lumbalgias en especial, que estas son muy difíciles de sanar, son muy difíciles de determinar cuál es su grado de afectación, y pues sabemos que de repente la gente pues abusa de estos conceptos, ¿no? Debemos tener el registro de las personas que son ocupacionalmente expuestas, o sea, tenemos que llevar un registro de quiénes son los que están haciendo este manejo manual de cargas, y en ese registro debe de considerarse el nombre, el puesto, las fechas, los temas impartidos. Obviamente que el instructor esté registrado ante la Secretaría del Trabajo. Les recuerdo que si ustedes entran a la Secretaría del Trabajo y ponen el número de registro del instructor, ustedes van a poder contar con toda la información sobre los cursos que tiene registrado ese proveedor o ese instructor, y esto les va a permitir tener la certeza de que está el curso registrado. Para nosotros como instructores, cada vez es más estricta la Secretaría del Trabajo, nos pide tener actualizaciones, nos pide demostrar el conocimiento para poderlo impartir. Entonces, es un buen candado revisar estas listas, ¿no? Nos pide mantener estos registros por 5 años, por lo menos, ¿no? Es una parte importante que ya está considerando esta norma. Y bueno, la vigilancia a la salud de los trabajadores, otra vez dirigida al personal ocupacionalmente expuesto, y se debe emitir una aptitud física. O sea, debemos pedirle a nuestros médicos laborales que hagan una batería de pruebas relacionadas con el manejo de cargas, y que una vez que el trabajador las pase, pues se emita una aptitud física para realizar esta actividad, ¿no? Como les decía, el 23 de septiembre del 2022, pues básicamente hay un acuerdo de modificación de la norma 36-1, esto debido principalmente a las cuestiones de la pandemia, y estos requerimientos van a entrar en vigor el 31 de marzo del 2024, y no como estaba previsto el 4 de enero de 2023. Lo han respetado. Hemos tenido algunas inspecciones de la Secretaría del Trabajo a algunas empresas, algunos de nuestros clientes, y no se ha requerido ningún punto relacionado con ergonomía, ¿no? Entonces, tenemos hasta el marzo del 2024 para tener estos elementos listos, ¿no? Nos pide contar con el análisis de factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, que es algo de lo que nos va a hablar Jorge ahorita, y en relación con el software de ErgoSoft, que es una herramienta muy poderosa. La verdad es que yo he visto cómo se utiliza y nos puede ahorrar mucho trabajo, nos permite tener concentrada una cantidad importante de información, y bueno, ya él les platicará. Otro de los puntos, voy a insistir mucho, que tenemos que tener ya para el 31 de enero del 2024. O sea, recuerden que cuando nos dan una fecha que entra en vigor, o sea, a partir del 31 de marzo del 2024, ya nos pueden requerir estos puntos, ¿no? Es realizar actividades que impliquen manejo de riesgo manual. Se deberá adoptar las siguientes medidas. Básicamente, medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas, ¿no? Esta también entra el 31 de marzo del 2024, y los centros de trabajo deberán adoptar medidas de control
solo en aquellos casos en los que el análisis de los factores de riesgo económico así lo indiquen, ¿no? Entonces, tenemos que tener ya medidas de control para el tipo de riesgo que estamos manejando. Yo he visto, han salido muchas herramientas, como la que vemos aquí, para el manejo manual de cargas, entonces es cuestión de que las empecemos a buscar, ¿no? Este acuerdo modificatorio, pues también nos indica que el programa de ergonomía para el manejo manual de cargas debe de contar con todos estos puntos. Yo le daría mucha importancia a las fechas programadas para su ejecución, mismas que no deberán de ser mayor a un año, ¿no? Entonces, una vez que entre en vigor el 31 de marzo del 2024, al año tendremos que tenemos que tener ya por lo menos las medidas que resultaron del análisis de riesgo implementadas, ¿no? Esto es importante. Se supondría que no nos las deben de requerir antes, pero pues debemos apurarnos porque de otra forma, pues ya saben que la autoridad de repente nos exige cosas que no están totalmente claras en la ley. Nos pide tener el análisis de factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas también para el 31 de marzo. Todo se recorrió al 31 de marzo del año entrante. Y bueno, esto es lo que ahorita nos maneja el acuerdo modificatorio. Sin embargo, les quiero recordar, esto lo vimos en la sesión anterior, pero es importante que ustedes lo recuerden porque ya está sucediendo, ¿no? Ya hemos tenido algunas inspecciones en las que ya tenemos pocos, nada más 5 días para resolver medidas, ¿no? Entonces, recuerden que estas reformas al Reglamento General de Inspección del Trabajo fueron publicadas el 23 de agosto del 2022 y tenemos que considerar lo siguiente. Todas aquellas inspecciones realizadas antes del 23 de agosto del 2022 van a cursar con su proceso normal. Recordamos que básicamente nos hacen la inspección. Si queremos hacer alguna adición o aclaración en la inspección, tenemos 5 días. Después tenemos que esperar los requerimientos. Ahí nos van a dar fechas y tiempos para cumplir con las medidas y luego pues nos las van a verificar, ¿no? Esto se puede llevar hasta 90 días. Ajá, porque las medidas que se recomiendan pues pueden tener plazos de 30, de 60 o de 90 días, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Pero las realizadas a partir del 24 de agosto de ese mismo año, pues ya nada más tienen 5 días hábiles en el caso de medidas documentales, o sea, en el caso de los análisis de riesgo de ergonomía, nada más tendríamos 5 días para demostrar que estamos cumpliendo si no lo presentamos el día de la inspección. Y esta parte sí se está cumpliendo. O sea, nuestros clientes que han sido inspeccionados, pues si no presentan documentos en los 5 días siguientes de algo que no hubieran podido presentar durante la inspección, pues ya queda como una medida incumplida, ¿no? Para las medidas físicas, estudios, reparaciones, certificaciones, ese tipo de medidas, nada más vamos a tener 30 días hábiles. No podemos pedir prórrogas, ¿no? Y entonces, pues es importante considerarlo, ¿sí? Entonces, recuerden, quedan 5 días, o sea, se faculta al inspector para que en caso de que exista negativa por parte del centro de trabajo, pues nada más vamos a tener 5 días para condiciones generales y 30 días para condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué se refiere este artículo? A que si el inspector llega y no lo atendemos correctamente y se va, él automáticamente puede poner todas las medidas que traía para inspeccionar en el acta como incumplidas, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en la parte de, ¿sabes qué? No viene correctamente escrito el nombre de la empresa o no viene correctamente la dirección, porque él podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa, ahí te va, todas tus medidas quedan incumplidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si sabemos que normalmente tratamos a los inspectores con cuidado, pues ahora hay que ser más cuidadosos, ¿no? Siempre hay que notificar, ellos nos tienen que notificar con 24 horas de anticipación, a menos que sea una verificación extraordinaria, ¿sí? Las regulares tendrían que venir notificadas, entonces hay que estar al pendiente de recibirlos.
Se supone que una de las mejoras normativas que se tenía es que se va a reducir de las 28 normas que normalmente se revisaban a 7 normas en revisión, y ahorita les voy a decir cómo se hacía esto. La realidad, o por lo menos las 2 o 3 inspecciones que nos ha tocado atender, viene completa la inspección. O sea, trae todas las normas para inspeccionar. O sea, se tienen que seguir preparando para esta situación, ¿no? Entonces, una vez que nos impongan sanciones, recuerden que esto no nos libera del incumplimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que regularizarlo inmediatamente. Si nosotros caemos en un acta de inspección donde contenemos irregularidades, vamos a tener 60 días hábiles, digamos que para corregir, porque una vez que la autoridad cierre esta acta y nos multe, van a poder verificar nuevamente si estamos cumpliendo o no. Entonces, el que nos multe no va a librarnos de la responsabilidad, ¿no? Obviamente, en caso de persistir el incumplimiento, pues se va a considerar reincidencia, y ya saben que esto, pues lo que provoca básicamente es que las multas se dupliquen, o sea, que los montos en las multas aumenten de manera importante. Ajá. Se supone que la autoridad nos está diciendo que hay un programa de inspección 2023 que sale de la Unidad de Trabajo Digno, ¿sí? Y que este estudio lo que busca es exactamente que no nos inspeccionen las 28 normas, sino que nos inspeccionen las 7 normas que menos están cumpliendo, ¿no? O las 7 condiciones que menos están cumpliendo. Y sacaron este reporte, ustedes lo pueden encontrar en internet así, con este nombre, ¿sí? Programas de Inspecciones 2023, Unidad de Trabajo Digno, Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Ahí obviamente trae mucho más información, pero miren, estas son las estadísticas con las que se supone que nos deberían de estar inspeccionando, ¿no? En cuanto a condiciones generales de trabajo, las 7 medidas que no se están cumpliendo o que tienen más violaciones es reparto de utilidades, jornada de trabajo, tipo de contratación, salario mínimo, aguinaldo y contrato de servicios especializados. A ver, son 2, 4, 6, 7, hasta salario. Esas son las medidas que nos deberían de estar inspeccionando de acuerdo a este programa general de inspecciones. En capacitación y adiestramiento, ¿sí? Las 7 medidas son planes y programas, lista de constancia de habilidades, constancia de competencias de habilidades, capacitación y adiestramiento, cláusulas de capacitación y adiestramiento y acceso a la seguridad social, ¿no? Son las 7 que menos o que tienen más a la hora de las inspecciones tienen más desviaciones. Y en seguridad e higiene, pues son la norma 2, la norma 30, la norma 2 es la de incendios, la 30 es la de condiciones generales de seguridad o sí, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, la norma 19, que es la de comisiones de seguridad e higiene, la norma 6, que es la de equipo para manejo de cargas, la 29, que es la de seguridad eléctrica, la 17, que es la de equipo de protección personal, y la 35, que es la de riesgos psicosociales, ¿no? Bueno, llegaría hasta la 17. Entonces, sin embargo, pues les comento que por lo menos las 3 inspecciones que nos ha tocado atender este año vienen completas, completitas, o sea, trae los 28 elementos. Entonces hay que cuidarse. Recordarles que también ya tenemos modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En las que, pues básicamente, pues ya se consideran los riesgos psicosociales y algunas enfermedades mentales como riesgo de trabajo, ¿no? En esta parte de vigilancia, como les decía, no tenemos en las 3 actas que hemos atendido requerimientos relacionados con ergonomía. Sin embargo, a partir de marzo del 2024, pues ya van a ser, es posible que ya no los empiecen a requerir, ¿no? Eh, Déjenme pasar esta parte, que son los de trastornos de ansiedad, y centrarme en el Velabo. Recordarles que este programa, pues nosotros todavía no nos queda muy claro cómo se va a manejar, ¿sí?
pero es un programa más completo que el PAST, ¿no? Porque básicamente habla de los tres programas o las tres secciones que normalmente nos inspecciona la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Este programa está relacionado, o lo que ellos, la idea que ellos están manejando es tener un trabajo digno, y que ese trabajo digno básicamente consta de tres condiciones: condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento, y salud y seguridad y salud en el trabajo. En esta me di les estoy poniendo aquí, esta si quieren saquen en un shot screen. Estos son los cuestionarios que nos están pidiendo para cumplir con Velabo. Nosotros, las empresas que están incluidas en el PAS o que están integradas al PAS, pues nada más se ve seguridad e higiene, ¿no? Aquí se van a ver las tres categorías. Entonces, como pueden ver en condiciones generales, nos piden descripción del proceso, la inscripción al IMSS y SUA, las tarjetas patronales, la clase de riesgo actualizada, salarios, nóminas, PTU, aguinaldos, Infonavit, Infonacot, comisión de reparto de utilidades, condiciones especiales para embarazadas, lactancia, menores de edad, contratos individuales, colectivos o de ley, y lo que es el REPSE para las empresas especializadas, ¿no? Empresas que estemos brindando servicios. Recuerden que, bueno, les comento, nosotros tenemos el REPSE está siendo un punto importante para ingresar a empresas de mayor tamaño para dar servicios. Entonces, es importante cumplir con todo esto porque el REPS está basado en todos estos procesos, ¿no? Entonces, para las empresas que sean un poquito más pequeñas o que brinden servicios, el REPS es un punto vital para poder ingresar a empresas grandes. En cuestión de seguridad e higiene, nos están pidiendo todas estas normas: la 1, la 2, la 4, ¿no? Que es maquinaria y equipo; la 11, que es ruido; la 17, que es equipo de protección; la 19, comisión de seguridad e higiene; la 20, recipientes sujetos; la 25, iluminación; la 26, señalización; 29, instalaciones eléctricas; 30, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; y 35, factores de riesgo psicosocial. Entonces, se supone que por ejemplo, un punto interesante es que no está la 10, ¿no? Se supone que Velabo es para empresas de cierto tamaño, pero hemos sabido que empresas grandes, factorías, pues han ingresado al Velabo. Entonces, todavía no se tiene muy claro cómo es que se va a utilizar, pero bueno, pues ahí está. Y en cuanto a la parte de capacitación y adiestramiento y productividad, esta parte sí es muy importante. Nos están pidiendo la comisión mixta de capacitación, los acuses del formato DC4 y las listas de constancias, los formatos DC2, planes y programas, evidencia de entrega de DC3, constancias de habilidades que se le tienen que entregar a los trabajadores. O sea, tenemos que evidenciar que estos trabajadores están recibiendo sus DC3. Mi impresión es que muchos patrones de repente agarran y dicen: no, no te voy a dar tu DC3, y como que lo agarran de herramienta ahí de negociación, ¿no? Pues es una obligación entregar estas constancias. Y los certificados de competencia laboral, en el caso de aquellas capacitaciones que tengan esta competencia laboral mediante certificados conocer. Esta parte sabemos de empresas chicas de servicios que ya han recibido inspecciones de capacitación y adiestramiento y productividad, y esto es todo lo que piden. Entonces, sí hay que estar muy atentos, ¿no? Tengo aquí una sección de preguntas. Me comentan que no se escucha nada. Hay una mano levantada. Ajá, ¿esa de quién es? Si me ayudas ahí, César, le damos la palabra. Listo. Adelante, quien tiene la mano levantada. Ángel Gómez, ya puedes hablar. Muy bien, creo que Ángel. Tienes bloqueado tu micrófono. Pues no, al parecer no. Si quieres, continuamos.
Sí, muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Esta parte, este tema de ergonomía, pues ya lo traemos desde hace algunos años. Nosotros, como sus asesores, pues hemos hecho varios estudios, ¿no? Entonces, creo yo que estamos preparados para que en marzo del próximo año estemos cumpliendo con la legislación. Si no, déjenme ver, aquí tengo una pregunta. Este. Sí, parece que se escucha muy bien. A lo mejor Ángel que nos dice que no se escucha, sea un problema ahí de su internet. Pero bueno, vamos a continuar. Por mi parte, en esta ocasión sería todo. Voy a dejar la palabra a Jorge Cartier. Recuerden, él está contactándonos desde España. Sí, está aquí con nosotros desde España y es el especialista en el software de Ergosoft y también el especialista en materia de ergonomía. Entonces, Jorge, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Excelente. ¿Me oyen? Sí. Sí, De acuerdo, pues voy a compartir mi pantalla y empezamos. Vamos a ver una pequeña presentación. Vamos a tratar de resumir un poquito las metodologías contenidas en la norma 36 para la evaluación de riesgos ergonómicos y veremos también un poquito cómo sería su aplicación en el software Ergosoft Pro. ¿Vale? Vamos a ver. Va a ser esta pantalla, ¿no? Bueno, voy a saltar un poquito rápido las introducciones. Antes de nada, lo que me gustaría comentar para aquellas personas que no estén tan, a lo mejor, muy familiarizadas con la evaluación ergonómica, es que lo que se plantea aquí, lo que vamos a ver hoy, pues bueno, las metodologías propuestas dentro de la norma 36 son metodologías que podemos aplicar directamente eh, para la evaluación de riesgos ergonómicos. En este caso vamos a ver que hacen referencia a evaluación de riesgos ergonómicos causados por manipulación manual de cargas y por fuerzas de empuje o tracción de objetos o de elementos móviles, y que estas metodologías pues nacen de otras ya existentes en el pasado y que siguen hoy en día en vigor, muchas de ellas normalizadas bueno, pues tanto en normas ISO, en normas SUNE, bueno, que al final vienen pues de métodos que se hicieron hace muchos años, muchos de ellos, ¿vale? eh, Desgraciadamente, en cierto modo, ¿no? Porque algunos de ellos utilizan tablas antropométricas, pues que están un poquito ya obsoletas. La población ha ido cambiando sus características físicas a lo largo de las décadas, pero bueno, que no deja de ser, pues eso, metodologías basadas en otras que ya existen desde hace mucho tiempo, que se han venido utilizando en ergonomía toda la vida, al menos desde que yo me dedico a esto y bueno, aquí lo que se ha querido hacer es, pues bueno, al igual que pasó en la norma 35 también con la metodología de evaluación psicosocial, en hacer una adaptación de manera que la aplicación de estas metodologías pues sea un poquito más sencilla que la que teníamos en las metodologías tradicionales, ¿vale? Como digo, estas metodologías que están contenidas en las normas estandarizadas, algunas de ellas, pero bueno, que no viene a traer nada muy nuevo o muy diferente a lo que ya existía, pero bueno, sí que de alguna forma, como digo, lo adapta y lo hace un poquito más fácil de aplicar, ¿vale? Se nos queda un poquito corta en el sentido práctico porque solamente hace referencia a los factores de riesgo ergonómico, como digo, de levantamiento, de manipulación manual de cargas o levantamiento de cargas y de empuje y tracción. Luego, pues como sabrán, existen otra serie de factores de riesgo ergonómicos como pueden ser los movimientos repetitivos o las posturas forzadas, ¿vale? Entre otros. Estos cuatro grupos serían los principales, ¿no? Manipulación de cargas, empuje y tracción, movimientos repetitivos y posturas forzadas, ¿vale? Serían sobre todo las cuatro causas fundamentales o las cuatro fuentes de exposición a riesgo ergonómico. ¿M? Vale, aquí vamos a ver, pues como digo, no sé si en el futuro está previsto ampliar un poquito este pool de metodologías que se nos ofrece desde aquí, por ahora mismo son las que tenemos. Estas metodologías no es que las tengamos que utilizar sí o sí eh, a la hora de evaluar ergonómicamente en México. Podemos también hacer uso de, si alguno tiene alguna preferencia, puede seguir haciendo uso
de las metodologías internacionales pues, que ya existían anteriormente. Pero bueno, sí que es cierto que las herramientas son bastante buenas, son bastante sencillas y yo creo que puede ser interesante que las utilicemos, ¿vale? No me voy a parar mucho en los aspectos técnicos de la norma porque ya los ha estado comentando José de Jesús, ¿vale? Vamos a pasar un poquito a la parte práctica. Sí que me gustaría dejar claro el criterio de qué es lo que entendemos por manipulación manual de cargas, ¿vale? Porque esto es un criterio que se utiliza de forma global y también en esta norma 36 así se refleja, que sería considerar que manipulación manual de cargas es todo aquello, levantamiento o manipulación de pesos de al menos 3 kilogramos durante al menos una vez al día, ¿vale? Es decir, todas aquellas tareas que impliquen manipular pesos inferiores a 3 kilogramos no se consideran como manipulación manual de cargas a efectos de evaluación ergonómica, ¿vale? Y la manipulación también debe realizarse una vez al día al menos, ¿vale? Ese sí que es un criterio bastante internacional que, como digo, prevalece también en esta norma. Mm. Bueno, básicamente evaluando la exposición a riesgo ergonómico, pues lo que vamos a hacer es prevenir lesiones, ¿no? Bajas, evidentemente, por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales relacionadas pues, con trastornos musculoesqueléticos, que se llaman, ¿no? Que afectan sobre todo pues, a las extremidades superiores, que son las que solemos utilizar más habitualmente en cualquier trabajo manual, y a la zona dorsolumbar de la espalda, ¿vale? Que es normalmente la que soporta esas cargas cuando hacemos una manipulación de un peso concreto, ¿no? Estos son pequeños términos que aparecen en la norma, que esto lo vamos a saltar para ir directamente a las metodologías. Si alguien quiere la presentación cuando finalicemos, la puede solicitar a través de José de Jesús o de César y sin ningún problema la haremos llegar, ¿eh? Vale. Como decía, nos proponen metodologías de evaluación para el factor de riesgo de manipulación, de levantamiento de cargas y para el factor de riesgo de empuje o arrastre de cargas, ¿vale? Que son esos dos grandes grupos de los cuatro grandes grupos que existen en ergonomía, ¿no? Que comentábamos. Para estos dos grandes grupos de factores de riesgo, nos proponen un total de 5 metodologías. 3 de ellas van a ir dirigidas al levantamiento de cargas y 2 de ellas van a ir dirigidas al empuje y el arrastre de cargas. Eh, Van a ser muy similares entre sí estas metodologías, lo que pasa es que sí que van a tener en cuenta, pues bueno, diferentes características en función de cómo se realiza ese levantamiento o cómo se realiza ese empuje o esa tracción de la carga. ¿Vale? Simplemente van a añadir o van a eliminar los ciertos factores que hay que tener en cuenta en esa manipulación. Pero la forma de evaluar es muy estándar. Digamos que es muy similar en todas las metodologías propuestas. Decíamos antes que en estas metodologías de la norma 36 lo que se hace es, de alguna forma, simplificar o facilitar la aplicación de la metodología. Entonces, a diferencia de las metodologías internacionales que ya venían existiendo, que cada una, digamos, que utiliza un criterio de evaluación diferente, aquí lo que hacemos es estandarizar el criterio de evaluación tanto cuando hablamos de nivel de riesgo como cuando hablamos de índice de riesgo, ¿vale? En ergonomía normalmente nos referimos a nivel de riesgo cuando hacemos una interpretación de si el riesgo es bajo, si el riesgo es moderado, si el riesgo es tolerable, si el riesgo es alto, etcétera, etcétera. Y el índice de riesgo se entiende que es el número, es decir, puede ser un cociente en algunas ocasiones, otras veces puede ser el resultado de una suma, al final es un número que nos da el dato exacto de cuál es el riesgo, ¿no? Eso sería el índice de riesgo. Como digo, llevado a una planificación, pues lo traduciríamos a nivel de riesgo, ¿vale? Para que fuera un poquito más comprensible. El problema que teníamos hasta la aparición de esta norma es que las metodologías estándares internacionales, pues cada una ha sido diseñada por una institución o por unas personas diferentes y cada una pues tiene un criterio diferente en lo que se refiere tanto a índices de riesgo como a niveles de riesgo. Cada una utiliza, digamos, su escala o su baremo de riesgos, ¿no? Aquí pues se ha estandarizado, lo cual pues nos viene muy bien porque siempre vamos a hablar, digamos, en el mismo idioma, ¿no? Estas metodologías, todas las que vamos a ver ahora, se puntúan de la siguiente forma. Lo que hacen es sumar
diferentes puntuaciones o puntajes en función de los factores bajo los que se produce un determinado levantamiento de cargas o un empuje y tracción. Le van añadiendo, digamos, puntos. De la suma de esas puntuaciones de las diferentes condiciones de levantamiento que vamos midiendo, de ahí pues obtenemos un índice de riesgo que es equivalente al puntaje total, ¿vale? En este caso, pues estamos viendo, iría de 0 puntos hasta 32 puntos, que sería la puntuación máxima que podríamos obtener de esa suma, ¿vale? Cuanto mayor sea el puntaje obtenido del sumatorio, pues mayor será el nivel de riesgo, evidentemente, y cuanto menor sea, pues más bajo será la exposición a riesgo. Y se va a organizar o a catalogar en función de esta tabla que tenemos aquí, ¿vale? Pues lo que obtengamos entre 0 y 4 puntos será un nivel de riesgo bajo, de 5 a 12 será un nivel de riesgo medio, de 13 a 20 un nivel de riesgo alto y de 21 a 32 un nivel de riesgo muy alto, ¿vale? Que serían condiciones inaceptables en este caso, ¿vale? Y cada uno de estos niveles de riesgo pues va a dar lugar a pues, bueno, una mayor o menor urgencia en la actuación del técnico, ¿no? A la hora de poner en marcha las medidas preventivas correspondientes. Si pasamos a la siguiente tabla, aquí vemos un poquito las prioridades que nos marcaría la norma en función del nivel de riesgo obtenido, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya vemos que en el caso de obtener un nivel de riesgo bajo, tendríamos, pues bueno, simplemente habría que estar un poquito atentos a los grupos más vulnerables, trabajadoras en periodo de gestación, trabajadores menores de edad, o sea, colectivos más vulnerables al fin y al cabo. Si el nivel de riesgo fuese medio, pues deberíamos de profundizar un poquito más en el análisis de cómo se está realizando el proceso, ¿no? En este caso de manipulación o de empuje y tracción. Pues bueno, para ir planteando, pues bueno, medidas que vayan dirigidas a reducir ese riesgo, ¿no? Pero no sería algo, en este caso, que fuera urgente o que fuera prioritario, ¿no? Ya si tuviéramos un nivel de riesgo alto o muy alto, sí que ya necesitaríamos poner en marcha medidas preventivas destinadas a reducir ese riesgo, ¿no? Con más o menos urgencia, evidentemente, en función del puntaje obtenido. Vamos a empezar hablando sobre las metodologías de levantamiento de cargas, ¿vale? En este caso, mencionábamos antes que contábamos con tres metodologías en función de las condiciones del levantamiento. Es muy sencillo. Por un lado tenemos una metodología que nos va a servir cuando el levantamiento lo ejecute un solo trabajador y no implique un desplazamiento de la carga. Es decir, simplemente nosotros vamos a coger un objeto y lo vamos a depositar en un lugar, ¿vale? Lo cogeremos de un origen, de un lugar de origen, y lo depositaremos en un lugar de destino, ¿vale? Pero no implicará un desplazamiento con la carga. En la segunda metodología vamos a valorar estos mismos aspectos, pero además vamos a valorar que existe un desplazamiento del trabajador con la carga, es decir, que yo cojo el objeto de un punto de origen y tengo que caminar con él durante una serie de distancia hasta depositarlo en el lugar de destino, ¿vale? Y la tercera metodología iría dirigida a un levantamiento de cargas que no implique transporte de la carga, pero que se haga por más de un trabajador, ¿vale? Que puede ser por dos, tres o cuatro trabajadores, ¿vale? Aquí veremos pues, que los pesos que se pueden manipular son mayores al haber más trabajadores participando en la manipulación de la carga, pero que esto no sigue una proporción directa, es decir, no por tener dos trabajadores se duplica el peso que se puede levantar, ¿vale? Sino que existen unos coeficientes pues, que van reduciendo esa proporción para que no sea exactamente del doble o del triple, ¿no? Veremos que las tres metodologías tienen en común la mayor parte de factores y simplemente lo que hacen unas respecto de otras es eliminar algunos de los factores que miden y añadir algunos otros nuevos, ¿vale? Pero el modus operandi, digamos que la forma de calcular el nivel de riesgo va a ser la misma en todos los casos, ¿vale? Vamos a ver un poquito los factores que vamos a medir en cada una de las metodologías y al final veremos un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Vale, previo a entrar en eso, vamos a comentar también una norma bueno, una norma, un criterio que pone la norma, que también es un criterio que normalmente se utiliza en las normas estándares internacionales, que son los pesos máximos que se pueden manipular en función de las condiciones físicas del trabajador, ¿vale? En esta tabla está resumido
el peso máximo a manipular en condiciones ideales según sea el género y la edad del trabajador, ¿vale? Para manipular 25 kilos, que sería el peso máximo recomendado que se puede manipular, esto es así en todas las normas internacionales, necesitaríamos que fuese varón de entre 18 y 45 años de edad, ¿vale? Todo lo que no sea un varón de entre 18 y 45 años de edad ya no debería de manipular pesos tan elevados como 25 kilos, ¿vale? Entonces ahí vemos otros límites como puede ser 20 kilos para mayores de 45 años cuando sean varones o para mujeres entre 18 y 45, 15 kilos para mujeres mayores de 45 o 7 kilos para menores de edad, ¿vale? En general. Bueno, esto es simplemente un criterio que funciona un poquito en paralelo a luego lo que las metodologías nos van a exponer, ¿vale? Que vamos a ver que luego la metodología nos va a admitir que le metamos un peso superior a 25 kilos en realidad, ¿vale? Pero sí que este criterio debe anteponerse siempre a la hora de diseñar cualquier proceso que implique una manipulación de cargas. Ujú. Entonces deberemos tenerlo siempre como una referencia. Esto es una tabla resumen de los factores que se evalúan en cada una de las tres metodologías de levantamiento de cargas. Simplemente, pues bueno, que es interesante ver un poco las diferencias, ¿vale? Simplemente a modo de información, bueno, normalmente lo que no se valora en una de las metodologías es porque existe otro factor que de alguna forma también lo valora, ¿no? Al final, en una manipulación manual de cargas, siempre vamos a tener en cuenta una serie de factores que van a ser comunes a todas las metodologías, como van a ser el peso de la carga, ¿vale? Fundamental. La frecuencia de la manipulación, es decir, cuántos levantamientos hacemos por hora o por minuto, ¿vale? Porque eso también va a tener una implicación directa en el riesgo al que estemos expuestos. La distancia horizontal de la carga, esto sería la distancia que existe entre el punto de apoyo donde sujetamos la carga y el eje de nuestra columna vertebral, ¿vale? Medida en centímetros. Cuanto más lejos del cuerpo tenemos sujeta la carga, pues digamos que más nos pesa esa carga, ¿no? Es lógico. Y cuanto más cerquita del pecho la sostenemos, pues más capacidad tenemos para levantar peso, ¿no? Luego está la distancia vertical, que aquí llamada región de levantamiento vertical, que aquí sería, si cogemos, por ejemplo, una carga que está ubicada en el suelo, pues tenemos que agacharnos para coger esa carga, o si dejamos una carga o cogemos una carga por encima de la altura de los hombros, pues también tenemos menos fuerza cuanto más se aleja la ubicación de la carga de la altura de nuestros codos, que sería más o menos la distancia idónea a la que tendríamos que levantar una carga. En realidad, entre los codos y los nudillos sería la altura ideal de manipulación de una carga, ¿vale? Todo lo que se desvíe de ahí, pues ya nos va a restar capacidad física para manipular esa carga. La rotación o la torsión y flexión lateral del torso, que esto sería, pues bueno, el hecho de poder llevar una carga de forma simétrica, es decir, poder sujetarla con ambas manos, con una distribución del peso en nuestro cuerpo que sea simétrica, es decir, que la carga no esté desequilibrada en cuanto al peso que se reparte hacia la derecha y hacia la izquierda, y que nosotros podamos mantener nuestra cintura en posición natural, ¿vale? Sin rotar la cintura a derecha o a izquierda, y tampoco sin flexionar el torso a derecha o a izquierda, ¿vale? Que en esos casos, pues evidentemente también perdemos capacidad física. Y el acoplamiento mano-carga o el tipo de agarre llamado en otras metodologías, que sería la calidad del agarre con el que sujetamos la carga, ¿vale? Porque si no es lo mismo sujetar una caja, por ejemplo, por su base, por debajo, que sujetar una caja utilizando unas asas. O no es lo mismo llevar un cubo que tiene una asa cómoda pues, que está redonda, que está adecuada, digamos, a la forma de la mano, cogerlo con un asa de alambre, ¿no? Pues en función también de la comodidad que tenga ese agarre, pues también podremos levantar más o menos peso y será más cómodo para nosotros, ¿no? Luego ya existen otra serie de factores que ya no son tan relevantes, como puede ser, pues bueno, las restricciones posturales, los obstáculos que encontramos en la ruta, el estado de la superficie de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las fundamentales son las que hemos mencionado ahora. Vamos con la primera metodología, levantamiento y descenso de cargas de forma individual sin implicar un transporte de la carga. Y vamos a repasar un poquito qué factores del levantamiento son los que estamos valorando en el método y, por tanto, deberemos de calcular.
En la metodología de la norma 36, en este caso, eh, el peso de la carga y la frecuencia de la manipulación se evalúan de forma conjunta, a diferencia de las metodologías que se vienen utilizando de manera global, ¿vale? Entonces aquí, pues lo que se nos muestra en la norma es una matriz donde nosotros pues vamos a ubicar lo que estamos observando y de ahí vamos a obtener una puntuación. Si se fijan en la matriz, tienen 4 niveles de riesgo, 4 posibles puntuaciones, ¿vale? Que pueden ser 0, 4, 6 o 10. Y los niveles que son verde, naranja, rojo o púrpura. Por tanto, ahí deberemos de cruzar en el eje de las I's, que sería el peso de la carga, y en el eje de las X, la frecuencia de la manipulación, ¿vale? Si, por ejemplo, tuviéramos un peso de la carga de 20 kilogramos y y la frecuencia de la manipulación fuera de una vez cada 2 minutos, ¿vale? Pues cruzaríamos esta línea horizontal con esta línea horizontal y caeríamos en la zona naranja. Por lo tanto, en ese caso la puntuación obtenida sería de 4 puntos para el factor de peso y frecuencia, ¿vale? Y así sucesivamente, pues según donde nos cayera, en qué zona nos cayera, pues tendríamos que sumar 0, 4, 6 o 10 puntos, dependiendo de dónde caigamos, ¿vale? Como digo, se mide de forma conjunta el peso de la carga y la frecuencia de la manipulación. Si se fijan aquí, nos dan una serie de rangos ya definidos, ¿vale? Que puede ser un levantamiento por día, un levantamiento cada 30 minutos, un levantamiento cada 5 minutos, un levantamiento cada 2, cada minuto, cada 14 segundos, cada 9 segundos o cada 5 segundos. En el caso de que ustedes lo que hayan observado no se corresponda exactamente con ninguno de los que se muestran aquí, tendrían que calcular aproximadamente en el gráfico por dónde caería, ¿no? Pues si yo tengo un levantamiento, por ejemplo, cada 30 segundos, pues entre el levantamiento cada minuto y el levantamiento cada 14 segundos, yo tendría que ubicar más o menos alrededor de por aquí. ¿Vale? Pero bueno, eso es una cosa que tienen que hacer más o menos a ojo, ¿vale? No existe un cálculo exacto. Vale. Distancia horizontal, como comentábamos, es la distancia que existe entre el punto de apoyo de la carga y la columna vertebral, ¿vale? Normalmente en otras metodologías se mide en centímetros y se pone de forma exacta en centímetros. En este caso se ha facilitado un poquito la tarea y nos dan 4 opciones, ¿vale? Nosotros simplemente tendremos que elegir una de estas 4 opciones y en función de la que elijamos, pues asignaremos una puntuación u otra al sector, ¿vale? Si la carga está pegada al cuerpo y los brazos están alineados verticalmente, puntuará 0 puntos. Si los brazos los tenemos ya ligeramente alejados del cuerpo o tenemos el torso inclinado hacia adelante, asignamos 3 puntos. Y si se dan las dos condiciones a la vez, si tenemos los brazos alejados del cuerpo y además tenemos el torso inclinado hacia adelante, pues asignaremos 6 puntos al sector, ¿vale? Región de levantamiento vertical, de nuevo. En otras metodologías tenemos que especificar la región en centímetros de origen y destino y el desplazamiento vertical de la carga. En este caso se nos da directamente pues, una serie de opciones para que elijamos cuál es la que más se acerca a lo que hayamos observado en el campo de trabajo, ¿vale? Entonces, en la región de levantamiento vertical, pues tenemos la opción de que la carga se encuentre por encima de la rodilla y por debajo de la altura del codo, en ese rango, que sería el rango ideal, pues asignaríamos una puntuación de 0 puntos. Si estuviera por debajo de la rodilla o por encima de la altura del codo, asignaríamos el valor naranja, sería 1 punto. Y en el caso de que ella estuviera a nivel de suelo o inferior o a nivel de la cabeza o superior, asignaríamos 3 puntos, ¿vale? Tengamos en cuenta que aquí tenemos que tener en cuenta la postura más desfavorable que se dé durante el levantamiento. Es decir, si nosotros cogemos la caja del suelo, aunque luego la mantengamos a nivel del codo, siempre tendremos en cuenta que la hemos cogido del suelo, por lo tanto puntuaríamos el nivel rojo, que sería un valor de 3. ¿Vale? O sea, cogeremos la peor, la más desfavorable entre el origen y el destino, ¿vale? La que sea peor. Torsión y flexión lateral del torso, pues de nuevo, 3 niveles, verde, naranja y rojo. Si no existe apenas flexión o torsión, asignaríamos una puntuación de 0.
Si existe torsión o flexión, una de las dos, asignaríamos una puntuación de 1. Y si existen ambas, tanto torsión como flexión lateral, entonces asignaríamos la puntuación de 2. Restricciones posturales. Esto hace referencia a que el trabajador pues, deba restringir su postura, que no pueda mantener una postura natural del cuerpo durante el levantamiento, ¿vale? Esto sucedería pues, en los casos en los que estamos trabajando en algún lugar pues, especialmente estrecho o especialmente con el techo especialmente bajo, que nos implicase pues, bueno, trabajar medio agachados o inclinarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en ese caso, si existe una postura, bueno, esto es un poquito más subjetivo, si nosotros consideramos que la postura no está restringida, asignaríamos puntuación de 0. Si la postura está restringida, pero no mucho, o no de una forma muy, muy, muy severa, asignaríamos una puntuación de 1. Y si la postura está muy restringida, asignaríamos un valor de 3 en el nivel 2. ¿Vale? Acoplamiento de la mano carga o tipo de agarre, ¿vale? Como se llaman otras metodologías, como comentábamos antes. Aquí consideraríamos las propiedades del agarre pues, de forma que sea más cómodo, más confortable para el trabajador. Aquí se categoriza 3 tipos de agarre: agarre bueno, agarre regular y agarre malo. Y en función de uno u otro, pues asignaremos un valor de 0, 1 o 2. Lo que entendemos por buen agarre es un contenedor con elementos de sujeción pues, diseñados a tal efecto, ¿vale? Como pueden ser asas o manijas. Y además estos asideros pues tienen que tener partes holgadas que permitan sujetarlos cómodamente, ¿vale? Lo que sería el agarre regular implicaría contenedores con asas o manijas, pero que no están bien diseñadas, ¿vale? Pero el material permitiría hacer un agarre con la mano en pinza. Los dedos deben estar sujetos a 90 grados bajo el contenedor o la carga. Por agarre regular entenderíamos, por ejemplo, coger una caja por la base, ¿vale? Sería lo que sería un agarre como poniendo las manos a 90 grados. No disponemos de un asidero, pero no es un mal agarre. Entonces, esto sería un agarre regular. Otro agarre regular sería un agarre con asas que estuvieran troqueladas dentro de la caja, ¿vale? En este caso, pues bueno, no sería un agarre muy cómodo, pero al menos tendríamos unas asas que nos permitirían coger la carga de una forma equilibrada en cuanto al peso, ¿vale? Eso sería también un agarre regular. Y un mal agarre, pues ya sería todo lo demás, ¿no? Pues agarres, por ejemplo, cuando cogemos un saco que no tiene asas, ¿vale? Y lo tenemos que coger eh, agarrándolo de donde podemos, pues esto, por ejemplo, sería un agarre malo. Pues cualquier tipo de elemento de sujeción de la carga que esté pues, caliente o que sea cortante o que esté afilado o que no sea cómodo en definitiva para nuestras manos. ¿Vale? Ahí asignaríamos este valor de 2. La superficie de trabajo considera el estado del piso, eh, pues bueno, que el estado del suelo esté libre de socavones, que no tengamos desniveles, que no existan irregularidades, que no esté mojado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si el piso está en buenas condiciones, le daríamos un valor de 0 puntos. Si el piso está seco pero está en malas condiciones, pues tiene algún tipo de desgaste o irregularidad, le daríamos un valor de 1. Y si tenemos un piso que se encuentra contaminado, que se encuentra con humedad o mojado, que está desnivelado o que es inestable en cuanto a la superficie o el trabajador no está dotado de un calzado adecuado, pues en ese caso de cumplirse una u otra o ambas, asignaríamos un valor de 2 que sería el nivel rojo. ¿Vale? Y también encontramos, por último, bueno, otros factores que es, pues, bueno, una variable también que se considera en el caso de que existan factores que puedan dificultar de manera indirecta esta manipulación, ¿vale? Que podría ser pues, una temperatura extrema, tanto calor como frío extremos, que podría ser una deficiente iluminación, una existencia de un nivel de ruido muy alto, corrientes de aire, etcétera, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, pues tener que llevar muchos EPIs puestos, pues todo esto contribuirían como factores de riesgo adicionales. Entonces, en este caso, si existiera uno solo de estos factores que he mencionado, le daríamos un valor de 1. Y si existieran dos o más factores de riesgo presentes, pues le daríamos un valor de 2. ¿Vale? Esta sería la primera metodología. Vamos a terminar de ver las otras dos de levantamiento y al final veremos un ejemplo para que veáis que, aunque parezca un poco complicado, es bastante sencillo, ¿eh?
partir de la segunda metodología vamos a ver que muchos de los factores son exactamente iguales a los que acabamos de ver en la primera, entonces nos vamos a centrar simplemente en los factores que son distintos en esta segunda y tercera metodología con respecto a los que hemos visto en la primera. ¿De acuerdo? Segunda metodología incluida en la norma sería para levantamientos individuales que implican transporte de carga. Por tanto, lo que va a hacer esta metodología es mantener la mayor parte de los factores que ya hemos visto en la primera, pero va a añadir los factores que tienen que ver en este caso con el transporte, ¿vale? Que vamos a ver ahora enseguida. El peso de la carga, frecuencia de levantamiento y la distancia horizontal de la carga se valoran de la misma forma exactamente que hemos visto en la primera. Y lo que aquí nos va a cambiar es que no vamos a tener región de levantamiento vertical, era lo que teníamos en la primera metodología, sino que aquí directamente vamos a tener cargas asimétricas sobre el todo. Vale. Aquí lo que vamos a medir directamente es cómo lleva el trabajador la carga y si la lleva distribuida de manera equilibrada en el cuerpo o lleva el peso mal distribuido a izquierda y a derecha, ¿no? Que mencionábamos en la introducción. Si la carga y las manos están colocadas de forma simétrica y están delante del torso, le daríamos una puntuación de 0 puntos porque sería la situación, digamos, ideal. Si la carga y las manos están de manera asimétrica, le daríamos una puntuación de 1, ¿vale? Ahí vemos en el dibujo, se ve de forma gráfica como el trabajador tiene una mano, la mano derecha colocada más arriba y la mano izquierda colocada más abajo, ¿vale? Eso implica que evidentemente está soportando más peso con la mano izquierda, con la parte izquierda del cuerpo, que con la parte derecha. Por tanto, se está dando esa simetría. Si el objeto se transporta directamente con una mano o en un lado de la persona que lo está transportando, pues le daríamos un valor de 2. Y si la carga se lleva sobre un hombro, le daríamos un valor de 3, ¿vale? Porque esa sería la situación más desfavorable en este caso. Estos 4 factores que vienen a continuación, de nuevo se evalúan igual que en la primera metodología. ¿Vale? El factor de restricciones posturales, si recuerdan, hablábamos de el no poder mantener una postura natural del cuerpo, el tipo de agarre o acoplamiento mano-carga, bueno, regular o malo, la superficie de trabajo, que es el estado del piso, y otros factores adicionales que mencionábamos que podían ser ruido, iluminación, EPIs, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer igual. Y ahora viene cuando añadimos el factor relacionado directamente con el transporte, ¿vale? Que sería la distancia de transporte y los obstáculos, la presencia de obstáculos en la ruta. La distancia de transporte simplemente lo que mide es la distancia que ha de recorrer el trabajador con la carga hasta el punto de destino, ¿vale? Y nos propone 3 rangos de distancias. De 2 a 4 metros, que sería nivel valor 0, ¿vale? Porque sería nivel verde. De 4 a 10 metros, que añadiríamos un punto porque sería nivel naranja, y más de 10 metros, que añadiría 3 puntos en el nivel rojo. Por debajo de 2 metros, que no está contemplado aquí, utilizaríamos la primera metodología, ¿vale? La del levantamiento de cargas sin transporte, porque todo lo que esté por debajo de 2 metros no se consideraría como transporte de la carga, ¿vale? Por último, el factor de obstáculos en la ruta. Aquí lo que medimos o lo que valoramos, mejor dicho, es que el trabajador durante el desplazamiento que tiene que realizar con la carga, pues no esté expuesto a tener que sortear obstáculos o bueno, y cuando hablo de obstáculos no me refiero solamente a objetos, sino a que existan escaleras o escalones, a que haya rampas pronunciadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que dictamina la metodología es la existencia de obstáculos en la ruta, como escaleras, pendientes de más de 5 grados u objetos que dificulten el recorrido con la carga, afecta a ese nivel de riesgo ergonómico, ¿vale? Y nos da de nuevo 3 puntuaciones posibles. Si no existen obstáculos y la ruta de transporte es mayoritariamente plana, le daríamos una puntuación de 0. Si tenemos una pendiente pronunciada, y por pronunciada entendemos mayor al 5%, o debemos subir escalones, o debemos pasar a través de puertas estrechas, o tenemos riesgo de tropezar, le daríamos un valor de 1. Y si tenemos que subir por escaleras o pendientes muy empinadas, pues le daríamos un valor de 3. ¿Vale? Ahí entra un poquito también el criterio del técnico, pero bueno, creo que es bastante explicativo. Con esto completaríamos la metodología, la segunda metodología de levantamiento y transporte de la carga. Y ahora vamos con la tercera,
que sería el levantamiento de cargas entre más de una persona, ¿vale? Entre dos, tres o cuatro personas. Aquí ya cambia un poquito más la cosa, ¿vale? Podemos evaluar el levantamiento de cargas hasta cuatro trabajadores como máximo, ¿vale? Que es lo que nos permite la metodología. El factor de peso de la carga aquí ya sí que nos va a cambiar, ¿vale? Aquí en vez de tener esa matriz que teníamos antes, que donde poníamos en conjunto el peso y la frecuencia de la manipulación, aquí lo que haremos será simplemente valorar el número de personas que participan en la manipulación y el peso de la carga, con esos cuatro rangos que se nos proponen ahí. Si la carga se manipula entre dos personas y pesa menos de 35 kilos o entre tres personas y pesa menos de 40 kilos, sería un nivel verde y asignaríamos una puntuación de 0. Si la carga se manipula entre dos personas y está entre 35 y 50 kilos, o entre tres personas entre 40 y 75 kilos, o entre cuatro personas y está entre 40 y 100 kilos, le daríamos un valor de 4 en nivel naranja. Y así sucesivamente con el nivel rojo y el nivel morado, ¿vale? Que serían ya para pesos más elevados. Entonces nosotros, pues bueno, si por ejemplo tenemos una carga que se manipula entre dos personas y es una carga de 40, pues le daríamos un nivel naranja y por tanto le asignaríamos 4 puntos al factor de peso de la carga. La distancia horizontal aquí se mide de forma similar a las anteriores metodologías, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, los gráficos que nos proponen, al ser entre varias personas, son un poquito diferentes, ¿vale? Pero bueno, de nuevo, si la carga la llevamos pegada al cuerpo y el torso está erguido, le daríamos un valor de 0. Si tenemos los brazos ya más alejados del cuerpo o el torso está flexionado hacia adelante, le daríamos un valor de 3. Y si se dan las dos condiciones que acabo de mencionar, le daríamos un valor rojo de 6 puntos, ¿vale? De nuevo, la región de levantamiento vertical, también de forma muy similar a la primera metodología que hemos visto, pues bueno, nos da ahí pues tres posibilidades con un valor de 0, 1 o 3 en el caso de que la carga se manipule por encima de los hombros o por debajo, a nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo. Estos otros 5 factores que vemos en pantalla se evaluarían de idéntica manera a las metodologías anteriores, ¿vale? A la metodología primera que hemos visto de levantamiento individual. Torsión y flexión lateral del cuerpo, restricciones posturales, el tipo de agarre, el estado de la superficie de trabajo y esos factores adicionales, ¿vale? De ruido, iluminación, EPIs, etcétera, que hemos visto antes. Y aquí añadiríamos un factor extra relacionado con la manipulación entre varias personas, que sería el de comunicación, coordinación y control. Aquí lo que vamos a valorar es que la manipulación que estamos haciendo entre varios trabajadores, pues se haga en unas condiciones en las que estos trabajadores puedan coordinarse, ¿no? A la hora de levantar esa carga, a la hora de transportarla y a la hora de dejarlo. Si están en un entorno en el que pueden comunicarse visualmente o pueden hablarse entre ellos, ¿vale? Pues bueno, pueden tener una buena coordinación. O por ejemplo, si tenemos una persona que está ajena a la manipulación de la carga y está indicando cómo realizar esa manipulación de la carga, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo nosotros tenemos que descargar un mueble o un sofá muy voluminoso de un determinado camión, por ejemplo, y llevarlo a algún sitio, pues probablemente nosotros no tenemos contacto visual con las otras personas que están levantando ese sofá o ese mueble, ¿no? Porque el mueble es muy, muy grande. Entonces, pues bueno, tenemos más dificultades para entendernos de alguna forma o para comunicarnos durante la manipulación. Si tenemos una persona afuera que nos va diciendo, venga, a la de 3 levantamos la carga, ¿no? Pues 1, 2 y 3. Y nosotros la levantamos, pues bueno, tendríamos una buena coordinación. Si tenemos dificultades porque no podemos comunicarnos bien con los miembros, con los otros trabajadores que están participando en el levantamiento y tampoco tenemos una persona de fuera que nos ayude, las condiciones de comunicación y coordinación serán peores, ¿vale? Por lo tanto, ahí tendremos que valorar si las condiciones son buenas, regulares o malas. Y le asignaremos una puntuación de 0, de 1 o de 3, según sea el caso, ¿vale? Bueno, estas serían las tres metodologías a través de las cuales vamos a poder evaluar estos levantamientos de cargas. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que veamos cómo iríamos asignando todas las puntuaciones, ¿vale? De una forma muy rápida. Vamos a suponer
que el trabajador que tenemos en la imagen debe transportar cajas de una estantería a otra con las condiciones que están aquí descritas. Las cajas pesan 20 kilos, se realizan 2 movimientos por minuto. La estantería donde tiene que dejar la caja se encuentra a 12 metros de distancia de la estantería de origen. El volumen de la caja, como vemos en la imagen, es pequeño, ¿no? Entonces se puede mantener en una buena posición cerca del cuerpo. La caja se transforma con las 2 manos simétricas centradas en la vertical del torso y se sujeta con la mano, como ven en la imagen, por debajo de la caja, sujetándola con los dedos a 90 grados con respecto a la palma de la mano. No tenemos restricciones posturales porque nos encontramos en un almacén amplio, en una zona amplia. El suelo se encuentra en buen estado. Durante la ruta debe sortear algunos de los palets que están ubicados en el suelo y durante el verano se dan temperaturas de hasta 35 grados en ese almacén. ¿Vale? Bueno, pues lo que haríamos aquí sería ir evaluando una por una las condiciones. Para empezar, evaluaríamos el peso con la frecuencia de levantamiento, luego evaluaríamos la distancia horizontal, evaluaríamos las condiciones verticales de la manipulación, el trabajador lleva la caja a la altura del codo, la lleva pegada al cuerpo de una forma equilibrada, simétrica, tiene que recorrer 12 metros, el agarre en este caso sería un agarre regular, estamos sujetando la caja por debajo, no disponemos de un asidero específico para sujetarla, no tenemos restricciones posturales, el piso está en buen estado, tenemos que sortear algunos obstáculos en la ruta y tenemos también condiciones de temperatura extrema durante el verano, ¿vale? Esto traducido a puntuaciones, según la metodología, en este caso aplicaríamos la metodología de levantamiento individual con transporte de la carga, evidentemente, porque son 12 metros, ¿vale? Todo lo que esté por encima de 2 metros implica ya desplazamiento. Y nos quedaría una tabla más o menos como esta, ¿vale? Peso y la frecuencia sería 20 kilos 2 veces por minuto, caería en la región naranja de la matriz que hemos visto, que nos da una puntuación de 4. La distancia horizontal, como es buena, tendríamos una puntuación de 0. Tampoco tenemos asimetría en el tronco, por lo tanto tendríamos una puntuación de 0. No existen restricciones posturales, por lo tanto, de nuevo, puntuación de 0. El tipo de agarre es regular, tanto tenemos una puntuación de 1. La superficie de trabajo está en buen estado, puntuación de 0. Existen algunos obstáculos en la ruta, por tanto, le damos una puntuación de 1. La distancia de transporte es de 12 metros, que le daría una puntuación de 3. Y existe un factor adicional que sería la temperatura extrema durante el verano, que le daría un factor de, o sea, una puntuación de 1. Lo que hacemos es sencillamente sumar estas puntuaciones que hemos obtenido de los diferentes factores y nos da un total de 10 puntos, que sería nuestro índice de riesgo, ¿vale? Un índice de riesgo de 10. Y si lo extrapolásemos a la tabla que hemos visto al principio de niveles de riesgo, pues como el nivel de riesgo, el índice de riesgo de 10 cae entre 5 y 12, pues tendríamos un nivel de riesgo medio que indicaría que hay una posible exposición a lesiones musculoesqueléticas, a riesgo ergonómico, ¿vale? Por lo tanto, se requieren acciones correctivas, aunque es cierto que no con la premura que se requeriría si tuviéramos un nivel de riesgo alto o muy alto, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer que este nivel de riesgo fuese bajo? Pues tendríamos que reducir evidentemente esa puntuación, que ahora mismo es de 10, tendríamos que conseguir que fuese al menos de 4 puntos para entrar en el rango de bajo aceptable y que no se requiriesen acciones correctoras, ¿vale? ¿Cómo podríamos reducir de una manera más o menos sencilla esa puntuación? Cuando estamos frente a una evaluación ergonómica desfavorable, lo que tenemos que intentar es centrarnos en lo que sea más posible y más fácil de reducir, ¿vale? Por ejemplo, reducir el peso de la carga es complicado, que normalmente las cajas ya vienen estipuladas a un peso en función del proveedor que nos envía un determinado material o probablemente puede ser por requerimiento de nuestro cliente, ¿vale? Nuestro cliente quiere que le mandemos productos que pesen 20 kilos, por ejemplo, o cajas de 20 kilos, ¿no? Entonces suele ser difícil actuar en el peso. ¿Dónde es más fácil actuar? Por ejemplo, en la frecuencia de la manipulación, ¿vale? Porque a lo mejor una tarea está realizando un solo trabajador, puede alternarse con tareas que no impliquen manipulación de cargas, que haga otro trabajador y puede darse una rotación de puestos de trabajo, de forma que no sea siempre la misma persona la que hace la manipulación de cargas, sino que esta tarea más penosa de manipulación manual de cargas se distribuya entre varios trabajadores, ¿vale? Con eso lo que haríamos sería reducir considerablemente
la frecuencia de manipulación, suele pasar de 1 a 2 trabajadores, se reduciría a la mitad, ¿vale? Por supuesto, podemos mejorar, retirar los obstáculos en la ruta, ¿no? Eso sería muy sencillo, porque simplemente dejando un pasillo libre ya reduciríamos un punto. En fin, existen diferentes formas. Al final lo importante es que cojamos nuestra tabla de puntuaciones y veamos dónde tenemos más margen de mejora, ¿vale? La distancia de transporte aquí, que es de 12 metros, pues también se podría mejorar acercando un poquito las estanterías, ¿no? Podríamos mejorar el diseño de la caja para que tuviera un agarre bueno y también reduciríamos un punto. En fin, existen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Aquí en el ejemplo os pongo, si reducimos la distancia a 2 metros, ¿vale? Si en vez de 12 metros tenemos 10, le reducimos 2 puntos. Y si consiguiéramos reducir el peso de la carga en 2 kilogramos, por ejemplo, que no es gran cosa, ¿vale? Pues en lugar de 20 kilos tuviéramos 18, manteniendo la misma frecuencia reduciríamos otros 2 puntos, ¿vale? Pues bueno, en fin, es ir quitando, como digo, estas pequeñas, mejorando las condiciones de la manipulación para restar puntuación y tratar de bajar el nivel de riesgo, ¿vale? Pero bueno, para que vean un poquito cómo quedaría este estudio en concreto de GEM. Si esto lo trasladásemos a nuestro software Ergosoft Pro, vamos a ver un pequeño ejemplo. Y bueno, pues en este software lo que van a poder hacer es esta evaluación que aquí tendríamos que hacerla factor por factor, calculando la puntuación de forma manual. Aquí tendríamos la posibilidad de aplicar cualquiera de las 3 metodologías que acabamos de ver de una manera rápida, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear una tarea como la del ejemplo que acabamos de ver aquí. Y aquí simplemente es una especie de asistente donde yo voy a seleccionar las condiciones de la manipulación, ¿vale? Le voy a decir que el objeto tiene 20 kilos, que se realizan, ¿cuántos habíamos dicho? 2 veces por minuto, 120 veces por hora, ¿vale? Levantamientos por hora. Espera, que no sé si está aquí equivocado esto. Sí, 2 movimientos por minuto. Vale. La distancia horizontal decíamos que era buena, seleccionamos la imagen que más se acerca a lo que nosotros hemos visto en la recogida de datos. La carga simétrica sobre el torso también es buena, no existen restricciones posturales. El tipo de agarre es regular, la superficie de trabajo está en buenas condiciones, piso seco, limpio y en buenas condiciones de mantenimiento. En otros factores vamos a decir que existe un factor de riesgo presente por el tema de la temperatura extrema en verano, la distancia de transporte sería de más de 10 metros, en este caso serían 12, y existiría un obstáculo en largo, ¿vale? Pendiente pronunciado, subir escalones o pasar por obstáculos. Pulsaríamos en calcular y directamente me daría el mismo cálculo que hemos hecho nosotros de manera manual, me lo ofrecería aquí. Aquí me da las mismas puntuaciones que acabamos de ver nosotros en la presentación y me valora cada uno de los factores en función del margen de mejora que tienen, ¿vale? En rojo, naranja o amarillo si lo hubiera, pues bueno, en rojo quiere decir que tengo más margen de mejora porque he obtenido la peor puntuación posible y en naranja pues también porque tengo 4 puntos asignados por el peso y la frecuencia de la manipulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que nos da de una forma fácil el mismo cálculo que hemos hecho. Esto mismo lo van a poder aplicar con cualquiera de las metodologías contenidas en la norma 36, tanto las de manipulación manual de cargas como las que ahora vamos a ver de empuje y tracción de cargas, ¿vale? Venga, voy a pasar a la parte de empuje y tracción que no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Para repasar. Estas nos van a costar menos porque ya hemos entendido cómo funciona la metodología de la norma y por tanto yo creo que vamos a ir un poquito más ágiles. En el software también tienen todo tipo de ayudas contextuales, no he recordado mencionar, de cómo funcionan las cosas, se les va dando información de cómo va la metodología, cómo se calcula y en cada caso el por qué, ¿no? Pues bueno, lo mismo que hemos visto en la presentación, lo tienen aquí contenido en las ayudas contextuales para entender un poquito mejor cómo está calculando todas estas puntuaciones el programa, ¿vale? Una vez ustedes han hecho el cálculo de la tarea,
pueden generar un informe de una manera rápida pulsando aquí. Eso es uno de los puntos fuertes también que tiene el programa. Les va a generar un informe en Word con una ficha sobre la evaluación ergonómica de la tarea, donde además les va a ir iluminando en función de los colores de la norma también lo que hemos obtenido en cada una de las condiciones de trabajo que hemos evaluado. ¿Vale? Aquí pueden ver y el nivel de riesgo calculado. El software también les va a permitir hacer copias de una tarea de una manera rápida. Yo puedo duplicarme la tarea de manera que tengo una copia aquí para hacer pruebas de cómo quedaría. Si en vez de 20 kilos el objeto pesa, por ejemplo, 16, yo puedo darle aquí a calcular y aquí ya veo que el nivel de riesgo ha bajado a 6. ¿Vale? Es decir, puedo ir haciendo cálculos y comparaciones de cómo sería la tarea si introdujésemos condiciones un poquito más favorables, ¿no? Pues ir probando, ¿no? Cómo iría quedando el nivel de riesgo. Entonces nos permite una forma también rápida simular cómo sería el nivel de riesgo en el caso de que las condiciones de manipulación, en este caso, mejorasen. Vamos a volver otra vez a la presentación y vamos a empezar a ver ya la parte de... aquí. La parte de empuje y tracción de cargas. Vale, a diferencia del levantamiento, donde el trabajador coge con sus propias manos una carga la eleva y la deposita en otro sitio, en el empuje y arrastre lo que vamos a medir es cuando el trabajador empuja o estira de una carga, puede hacerse de dos maneras, utilizando una herramienta, un equipo auxiliar, como lo define la norma, o directamente arrastrando un objeto por el suelo o haciéndolo rodar. ¿Vale? Entonces se diferencian dos metodologías. Empuje o tracción de cargas sin utilizar un equipo auxiliar o empuje y tracción de cargas utilizando un equipo auxiliar. ¿Vale? De nuevo, estas metodologías están basadas en las metodologías internacionales y estándares. Fundamentalmente, Snook y Cirilo fueron los autores de la primera metodología que tuvo en cuenta este tipo de manipulaciones y en las que se han basado luego la mayor parte de las metodologías posteriores, incluida esta de la norma 36. La diferencia que introduce esta metodología de la norma 36 con respecto a las normas estandarizadas que existen es que en este caso no vamos a necesitar medir la fuerza que ejerce el trabajador al empujar o arrastrar la carga con un dinamómetro, ¿vale? En este caso, en la metodología, lo que estamos haciendo es mejorar un poquito la aplicabilidad de esta metodología y simplemente vamos a hacer una estimación más o menos del peso que tiene la carga y con eso pues vamos a dar por hecho la condición del empuje del arrastre. ¿Vale? Normalmente cuando medimos el empuje de una carga, colocamos un dinamómetro, estiramos de una transpaleta o de un carro o de lo que sea, con el dinamómetro y medimos la fuerza en newtons, tanto a la hora de arrancar, de poner en marcha la fuerza inicial que se llama, que es al poner en marcha, al poner en movimiento la carga, como la fuerza sostenida, que sería la fuerza que tengo que ejercer para mantener la carga en movimiento. ¿Vale? A un pulso normal de 4 kilómetros por hora aproximadamente. En este caso, vamos a omitir esta parte de medir con el dinamómetro, no nos va a hacer falta, y lo que vamos a hacer es directamente a través de la metodología elegir la situación o la condición de trabajo que se adecue más a lo que nosotros hemos visto en campo de trabajo. Digamos que es más sencillo. ¿Vale? Los factores que se evaluarían en cada uno de las dos metodologías, sin equipo y con equipo auxiliar, serían los que vemos en esta tabla resumen. ¿Vale? Valoraremos el tipo de actividad del peso del objeto o el tipo del equipo auxiliar y el peso del objeto. Luego hay muchos factores que son comunes, ¿vale? Como es la postura del trabajador a la hora de efectuar el empuje o el arrastre, el tipo de agarre también, la repetitividad o patrón de trabajo que tenemos, la distancia recorrida con la carga, el estado de la superficie de trabajo, del suelo, la presencia de obstáculos en la ruta, factores adicionales que puedan influir también en esta manipulación o, en el caso de utilizar un equipo auxiliar, el estado de mantenimiento del equipo auxiliar. ¿Vale? Muchas vemos que se corresponden también con las que hemos visto antes en las metodologías de levantamiento. ¿Vale? Vamos a ver la primera metodología, que sería sin utilizar un equipo auxiliar. ¿Cómo movemos una carga si no utilizamos un carro, una carretilla, una transpaleta, etcétera? Hombre, tenemos
básicamente tres maneras, ¿vale? Una, rodándola, en el caso de que la carga que estamos manipulando sea un cilindro, por ejemplo, una bobina, pues la podríamos llevar rodando, ¿no? O un barril, se me ocurre, ¿no? Un barril de cerveza, por ejemplo, la podríamos llevar rodando. Vale. Si rodamos la carga, tenemos que utilizar la tabla que vemos ahí para calcular la puntuación. Si la carga pesa menos de 400 kilos, no hay problema, sería una puntuación de 0. Entre 400 y 600 una puntuación de 2, de 600 a 1000 una puntuación de 4 y por encima de 1000 una puntuación de 8, que sería un riesgo muy alto, ¿vale? Si en lugar de rodar la carga, otra forma de llevarla sería haciéndola girar sobre su base, ¿no? Pues en el caso de un bidón, por ejemplo, que no sea del todo cilíndrico y, por tanto sea más conveniente rodarlo sobre la base porque nos es más fácil, o no podamos volcarlo porque por el peso o por cómo nos viene, ¿vale? Pues rodando, o sea, girándolo sobre su base, evidentemente, tenemos menos capacidad física que rodándolo, ¿vale? Por tanto, la tabla, digamos que es más restrictiva en cuanto a los pesos máximos que nos permite manipular. Ya vemos pues, que los intervalos son hasta 80 kilos, de 80 a 120, de 120 a 150 y más de 150. Si arrastra, la tercera forma de transportar este objeto sería directamente arrastrándolo por el suelo, ¿vale? Bien sea empujándolo o tirando de él. Ahí es donde menos capacidad física, lógicamente, vamos a tener, porque existe una resistencia mucho mayor al rozar con el suelo. Entonces ahí son más restrictivos todavía los pesos. Sería un peso hasta 25 kilos, sería riesgo bajo, de 25 a 50 riesgo medio, de 50 a 80 alto y por encima de 80 puntuación de 8 riesgo muy alto. ¿Vale? Vemos que los intervalos de puntuación son los mismos en los tres tipos de manipulación. Lo que nos va a cambiar es el peso del objeto, ¿no? Siguiente cosa a tener en cuenta, la postura del trabajador. ¿Vale? Una postura buena sería pues la más parecida a la postura natural, que sería pues con el torso inclinado, con el torso en posición vertical, pues eso, sin realizar ningún tipo de flexión, ¿no? Las manos tendrían que estar ubicadas entre la altura de la cadera y la altura del hombro, ¿vale? En ese rango, pues como vemos ahí al trabajador, lo ideal para ejercer una mayor fuerza es ejercer esa fuerza con las manos a la altura más o menos de los codos. Es decir, que los codos se encuentren a 90 grados y la fuerza la ejerzamos en esa dirección, ¿vale? Todo lo que se desvíe de esos 90 grados para arriba o para abajo para que tengamos una menor capacidad. Si la postura es como la que vemos más o menos en la imagen, pues con el torso inclinado o las manos por debajo de la altura de la cadera, pues en este caso sería lo que se llama postura razonable, pero asignaríamos una puntuación de 3 puntos. Y una postura ya pobre o deficiente, que asignaría 6 puntos, pues ya sería pues, llevar la carga de lado, si tuviéramos que tirar de la carga desde un lateral de la misma, si tuviéramos que empujarla con la espalda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, eso es todo bastante lógico, ¿eh? Tipo de agarre o acoplamiento mano-carga. Esto es muy similar al levantamiento, ¿vale? Si tenemos un asidero pues redondo que nosotros podamos sujetar con fuerza con la mano, asignaríamos una puntuación de 0. Si hay zonas de agarre, pero que nos permiten un agarre parcial, ¿vale? Pues como vemos ahí en la imagen, sería una puntuación de 1. Y si el agarre ya se tiene que hacer en zonas que no están demasiado habilitadas para ello, pues le daríamos un agarre de 2, ¿vale? Que ya si no tenemos asas, si el contacto de la mano es incómodo. Patrón de trabajo. Aquí hacemos referencia a la repetitividad con la que se realiza el empuje o la tracción. Entendemos que es repetitiva cuando se dan al menos 5 traslados por minuto, ¿vale? Que es mucho. Estamos hablando de un traslado cada 12 segundos, ¿vale? Esto sería un patrón muy repetitivo. Y siempre y cuando el trabajador eh, pueda marcar el ritmo de trabajo, es decir, que pueda tomarse pausas en los momentos en los que lo necesite o que él decida el ritmo al que trabaja, ¿no? Entonces consideraremos que el patrón de trabajo es bueno si hay menos de 5 traslados por minuto y el ritmo de trabajo lo marca el trabajador. Razonable si el trabajo es repetitivo, es decir, que hay 5 traslados o más por minuto, pero el trabajador puede decir cuándo hacer una pausa de manera formal o informal. Pobre o deficiente, que sumaría 3 puntos cuando es un trabajo repetitivo de más de al menos 5 traslados al minuto y además el trabajador no puede decidir cuándo tomarse una pausa.
La distancia por viaje, también bastante importante en estas metodologías de empuje y tracción. Si es de menos de 2 metros, se entiende que es puntuación cero porque es una distancia corta. Si es entre 2 y 10 metros, sumaremos un punto, distancia media, y si es de más de 10 metros, que ya es mucho, ¿vale? Pues sumaríamos 3 puntos. Recorrer una distancia de más de 10 metros sin una transpaleta, es decir, girando un objeto o arrastrando un objeto, es muchísimo, ¿vale? Por tanto, no creo que sea lo habitual. Bueno, si aquí lo que apuntamos es que si esa distancia puede ser variable, lo que tendremos que hacer será medir varios viajes y calcular un promedio, ¿vale? Al menos 5 viajes, pues bueno, para tener una muestra de empujes o tracciones pues, representativa, calcularíamos el promedio y utilizaríamos ese valor para calcular la puntuación de distancia por viaje. La superficie de trabajo, pues el estado del suelo, ¿no? Eh, Aquí, tanto si arrastramos un objeto como si lo giramos, sobre su base o lo llevamos rodando, va a ser fundamental el estado del suelo, ¿vale? Si el suelo está firme, está en buen estado, está seco, está nivelado, pues será bueno y nos sumará puntuación. Y en función de si ya pues tiene algo de humedad o tiene pendiente o tiene irregularidades, tomaremos un punto. Y si se dan, pues ya, factores más desfavorables, que ya esté mojado, que tenga escombros, que la pendiente sea superior a 5 grados, que exista barro, grava, arena, que esté en muy mal estado, pues ya le daríamos una puntuación de 4. Obstáculos en la ruta sería la presencia, como hemos visto antes, pues o bien de algún escalón, de algún obstáculo que tengamos que sortear, o si ya existieran escalones, bueno, en este caso escalones o rampas ya muy empinadas, o dos o más tipos de obstáculos, le daríamos una puntuación de 3. Y por último, la existencia de otros factores, ¿vale? Pues, similar a lo que hemos visto antes, el uso de muchos equipos de protección, pues que dificulten la manipulación, la existencia de factores ambientales adversos, como pueden ser temperaturas extremas, iluminación deficiente, ruido, o la existencia de la manipulación de una carga grande que nos dificulte, por ejemplo, la visibilidad, o que sea inestable, o que tenga bordes afilados y sea difícil de manipular, ¿vale? Cualquiera de estas condiciones, pues contabilizarían como un factor, ¿vale? Si tenemos un solo factor, asignaríamos un punto, pero en el momento en que exista más de un factor de este tipo, ya asignaríamos 2 puntos a la manipulación. Vale, estas serían todos los factores que tendríamos en cuenta en el empuje y arrastre de cargas sin uso de equipo auxiliar. Ahora vamos a ver cómo sería con uso de equipo auxiliar, que va a ser muy parecido, ¿vale? Con la diferencia de que en este caso elegiremos qué tipo de equipo estamos utilizando y también tendremos que definir cuál es el estado de mantenimiento del equipo que estamos utilizando, ¿vale? Igual que hemos hecho en el ejemplo anterior, en la metodología anterior, sin uso de equipo auxiliar. Luego resolveré las dudas que ya veo que el chat se va llenando, ¿vale? Pero ahora abrimos 5 minutillos de preguntas y contestamos todas de golpe, ¿vale? Si les parece. Aquí, en lugar de definir cómo estamos transportando ese objeto por el suelo, lo que vamos a decir es qué tipo de equipo auxiliar estoy utilizando, ¿vale? Y en función de eso vamos a tener unas tablas de peso u otras. Utilizamos un equipo auxiliar pequeño de una o dos ruedas, como puede ser una carretilla que vemos en la imagen, pues la tabla de pesos será la que vemos ahí. Y las puntuaciones que asignaremos serán 0, 2, 4 u 8 en función del peso a transportar, ¿vale? Por supuesto, en el peso tendremos en cuenta también lo que pesa el propio equipo, ¿vale? Si tenemos un equipo auxiliar mediano con 3 o más ruedas fijas de este tipo, eh, perdón, tenemos ahí también la tabla de masas a transportar. Por supuesto, será mucho más grande el peso que podamos transportar con un equipo de este tipo. Y por último, tenemos un equipo de transporte grande, visible o sobre rieles. Sobre rieles sería que fuera sobre unos raíles, que nosotros simplemente tuviéramos que empujar el carro o el contenedor. En este caso, la transpaleta también sería un buen ejemplo de este tipo de sistemas. Pues ya podríamos transportar mucho más peso y por tanto la tabla de pesos y riesgos es mucho menos restrictiva, pudiendo transportar incluso pues, hasta 1000 kilos sin tener un riesgo alto, ¿no?
Vale. Una vez elijamos el tipo de transporte, el tipo de equipo auxiliar y el peso de la carga, asignaremos una de sus puntuaciones. Y a continuación pasaríamos a la parte de postura. Es muy similar a lo que hemos visto en la parte anterior, lo que pasa que aquí, bueno, se dan otros ejemplos gráficos pues de cómo podríamos transportar este tipo de cargas en equipos auxiliares, ¿no? En todo caso, la puntuación será de 0, 3 o 6. Acoplamiento de la mano carga y patrón de trabajo va a actuar de la misma forma que hemos visto en la metodología sin uso de equipo auxiliar. Y la distancia por viaje en este caso es un poquito menos restrictiva, de manera que hasta 10 metros no asignaremos puntuación, de 10 a 30 asignaríamos una puntuación de 1 y más de 30 una puntuación de 3. Lógicamente, si contamos con un equipo auxiliar, la distancia que podemos recorrer con la carga es mucho mayor que si no contamos con un equipo auxiliar. De nuevo, la superficie de trabajo, los obstáculos en la ruta y la existencia de otros factores mm, la vamos a tener en cuenta, igual que en la anterior metodología. Y aquí añadimos el factor de condición del equipo auxiliar, ¿vale? Esto hace referencia a en qué estado se encuentra ese equipo auxiliar que estamos utilizando, porque podemos tener una transpaleta nueva que funcione muy, muy suave y otra, pues que a lo mejor tenga muchos años, tenga las ruedas ya un poquito deterioradas y entonces nos cueste mucho más esfuerzo transportar la carga con eso, ¿no? Nos da básicamente tres rangos de puntuación, 0, 2 o 4, en función del equipo auxiliar. Si el mantenimiento, si tiene un mantenimiento planificado preventivo y está en buen estado de conservación, sería una puntuación de 0. Si el mantenimiento solamente es correctivo o el equipo está en un estado razonable de conservación, pero no óptimo, sería una puntuación de 2. Y si no tenemos un mantenimiento planificado o el equipo está en mal estado, pues sería una puntuación de 4. ¿Vale? Con eso ya podríamos evaluar el empuje o arrastre de cargas con equipo auxiliar, con estos factores que hemos visto. Y ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo evaluaríamos esto. ¿Vale? Aquí en este ejemplo vemos un trabajador con una transpaleta que está transportando pues, una serie de cajas, ¿no? Eh, puede transportar diferentes cargas. Nos vamos a quedar con la más desfavorable, que sería de 900 kilos en este caso. ¿Vale? Vemos que el cuerpo, al llevar una transpaleta, el timón de una transpaleta, pues nos permite adaptarlo más o menos a la altura de cada trabajador. Por tanto, mantenemos el cuerpo relativamente recto. El agarre es muy bueno porque las transpaletas ya tienen un asidero bastante cómodo, redondito, ¿no? En forma de tubo, bastante cómodo para la mano. La operación es repetitiva, pueden darse más de 5 desplazamientos por minuto, aunque el trabajador puede realizar las pausas de forma autónoma. La distancia de viaje es de 24 metros. El estado del suelo es adecuado, como vemos en la imagen. La transpaleta que utiliza está en perfecto estado, se compró hace poquito tiempo. En ocasiones debe sortear palés que se encuentran mal ubicados a lo largo del recorrido. También es habitual que tenga que subir la rampa de acceso del muelle al camión, que tiene una pendiente de 5 grados y un pequeño escalón. Y no se dan otros factores ajenos a esto, ¿no? Vale, pues vamos a ver cómo quedaría esta evaluación. Hemos obtenido un índice de riesgo de 7 porque utilizando una transpaleta que sería tipo de equipo auxiliar grande, categorizado como grande, y un peso de la carga de 900 kilos, estaríamos en una puntuación de 2. La postura es buena, por lo tanto puntuación de 0. El agarre es bueno, por lo tanto puntuación de 0. El patrón de trabajo es repetitivo, pero el trabajador puede administrarse las pausas, por lo tanto es una puntuación de 1, es una situación razonable. La distancia de viaje es de 24 metros, caeríamos ahí de nuevo entre 10 y 30 metros, recordamos, la puntuación sería de 1. La transpaleta se encuentra en buen estado, por lo tanto la puntuación es 0. Existen obstáculos en la ruta, además de un pequeño escalón y una inclinación para subir al muelle de carga de los camiones. Por lo tanto, aquí sería una puntuación de 3, que sería la más desfavorable, y no se dan otros factores adicionales, por lo tanto, aquí tendríamos una puntuación de 0. Pues bien, sumando las puntuaciones obtenidas, tenemos un total de 7. ¿Vale? Al igual que veíamos en el ejemplo de levantamiento, y tendríamos los rangos de puntuaciones son exactamente los mismos para las 5 metodologías, tanto de levantamiento como de empuje y tracción de cargas. Por lo tanto, aquí al tener una puntuación de 7 caeríamos en el rango de medio de nuevo. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer que esta manipulación, en este caso, cayera en un rango de riesgo bajo?
sea, que fuera de 4 o menos puntos. También podríamos reducir el nivel de riesgo, como pone ahí, eliminando los obstáculos en la ruta, mejorando el enrase en la rampa de carga del muelle al camión, ¿vale? Si quitamos ese escaloncito y eliminamos los obstáculos en la ruta, pues podríamos mejorar esa puntuación de 3 a 1, ¿vale? Además, también se podría reorganizar la tarea para que el trabajador combinara distancias más largas con distancias más cortas, de manera que nunca se produjeran 5 transportes por minuto, ¿vale? Con eso lo que haríamos sería ese patrón de trabajo, esa repetitividad sería inferior a 5 y por tanto nos ahorraríamos otro puntito por ahí, ¿vale? Con estas medidas podríamos reducir el nivel de riesgo a 4 puntos, ¿vale? Ya tendríamos un nivel de riesgo bajo. Vamos a ver cómo quedaría esta tarea evaluando con ErgoSoft. Nos vamos a movimientos de empuje y tracción. Aquí disponemos de metodologías también estándares como la ISO 11228 y las tablas de Snuki y Cirilo. En este caso, iríamos a la norma 36 en empuje y arrastre de cargas con equipo auxiliar. Pulsaríamos aquí, crearíamos una tarea. Le diríamos que vamos a utilizar, en este caso, una traspaleta. Le diríamos que la postura es tronco erguido. Lo voy a hacer un poquito más grande que no sé si se ve bien. El agarre en este caso sería este. El patrón de trabajo sería repetitivo, pero con oportunidades para descansar. Por lo tanto, marcaríamos esta opción. El peso estaría entre 600 y 1000 kilogramos. La distancia por viaje estaría entre 10 y 30 metros. La condición del equipo auxiliar sería buena. El mantenimiento está planificado y es preventivo y el equipo está en buen estado de conservación. La superficie de trabajo está en buen estado. Existen obstáculos en la ruta, incluyendo rampas empinadas y un escalón. Y nos quedan otros factores. Pulsaríamos en calcular. Y aquí de igual manera que hemos visto antes, pues ya directamente nos daría el nivel de riesgo de 7, que equivaldría a un nivel de riesgo medio con existencia de riesgo ergonómico posible, ¿vale? Aquí nos daría de nuevo un poco donde tenemos más margen de mejora, que en este caso sería en los obstáculos en la ruta, ¿no? Porque estamos teniendo una puntuación de 3 en este caso, ¿vale? Ya ven que de esta manera, pues bueno, de una forma muy rápida, incluso en el mismo campo de trabajo donde yo tomo los datos, puedo ir calculando desde un móvil o una tablet o un ordenador el nivel de riesgo y guardar esta tarea para luego ya poner las medidas preventivas aquí que sean oportunas, ¿no? Vale. Vale, y hasta aquí llega la presentación. Voy a abrir ya el turno de ruegos y preguntas. Creo que tenemos algunas. Voy a ver primero las del chat. Bueno, respecto al software ErgoSoft, si desean probarlo sin compromiso, pueden solicitar una demo y bueno, y a través de José Jesús, de César, de Jennifer y de el resto de compañeros de IAR, ¿vale? Pueden solicitar información sobre pricing y todo lo relativo a él. Vale, yo voy a dejar de compartir y un segundito. Muchas gracias, Jorge. ¿No hay de qué? Pues, no sé si tengan alguna duda. Realmente lo que había ahorita en el chat era la pregunta de si íbamos a compartir la presentación. Ah, Creo que lo vale. que se comparte es el video de la presentación para que tengan toda la explicación y pues ahí ustedes van a poder obtener la información que requieran. No sé si tengan alguna duda técnica, hay que aprovechar que Jorge está por acá. Y bueno, pues como lo comentaba, el software está disponible. La verdad es que es una herramienta muy poderosa, nos permite tener un control muy adecuado de todas estas em, mediciones y análisis que tenemos que hacer y además nos permite también irlos actualizando, ¿no? Una vez que se han tomado medidas correctivas. Déjame ver, bueno, pues creo que nos están agradeciendo, gracias a Claudia Cabrera por la felicitación y pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho su asistencia y pues nos encontramos más adelante para otros temas. Jorge, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Espero que les haya servido y bueno, cualquier duda, pues a través de José de Jesús o de cualquier otro compañero me la pueden hacer llegar también y yo estaré encantado de respondérsela, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y
buenos días a todos, buenas tardes allá en España y nos vemos pronto. Buen día y buen fin de semana. Hasta luego.